que no se trata de negar, de que ahora vamos a dar el mandazo, entonces ahora negamos todo el aporte europeo, todo el aporte africano, que también, como bien señaló hace rato, de la manera brillante y apasionada que lo sabe hacer Fernando, también era, cuando llegó acá, una identidad en construcción, ¿sí? Y en gran parte se construyó también en América, esas identidades europeas, esas identidades africanas, ¿no? La negritud está revisando lo que le debe a América para construirse como negritud, ¿sí? Entonces toda esa riqueza es parte, y tenemos que verlo así, es parte de la historia indígena de América Latina, y tenemos que verlo así. Tenemos la posibilidad, la obligación y el derecho de verlo así, de verlo desde esa perspectiva, ¿sí? Y finalmente la obligación de revisar críticamente, recogiendo todas las contradicciones, recogiendo todo aquello que nos duele, que no nos gustaría ver, ¿sí? Revisar críticamente esa historia para poder construirnos de la mejor manera, dar cuenta de toda esa riqueza, de toda esa contradicción, de toda esa unidad dialéctica de la que somos parte, de la que somos fruto, pues, para poder potenciar todo lo que somos. En su momento Neruda dijo por allí, hablando de lo que llegó de Europa, así con el sangriento titán de piedra, halcón encarnizado, no solo llegó sangre, sino trigo, la luz nació a pesar de los puñales. Eso también es nuestra historia. Y vale la pena que en una construcción conjunta con la gente de las comunidades indígenas, con los güeritos de las lomas que se atrevan a meterse también en este argüente, ¿sí? Podamos revisar todas esas partes de nosotros mismos para poder empezar a hacer. Iba a decir terminar, empezar a hacer, es la parte rica, atrevernos a nacer de una vez por todas. Terminaría con una reflexión que sí tiene la intención de hacernos sentir un poco incómodos, pero en el sentido rico. Creo que una de las muestras de estas carencias que seguimos teniendo es que el único compañero que iba a estar en esta mesa y que es miembro de una comunidad indígena desde su origen, Miguel Hernández, pues simplemente no pudimos encontrarlo por ningún lado. Es el único maestro en filosofía de origen indígena en la Facultad de Filosofía de la UNAM, y el hecho de que simplemente no lo hayamos podido encontrar, etcétera, refleja de manera anecdótica nuestra incapacidad para seguir teniendo esta construcción conjunta al lado de los compañeros, de los hermanos, de los otros yo, de las comunidades indígenas. Gracias. Gracias, Efraín. Y ahora abrimos una pequeña rueda de preguntas. Si alguien tiene un comentario o una pregunta del público, pues adelante. Sí, profe. Desde que felicito a los ponentes, evidentemente, por lo adecuado y central de sus ponencias. Desde que Fernando comenzó, me interesó una pregunta casi de base para la conferencia de ahora y que prácticamente la hago extensiva también a los otros compañeros. A veces las críticas a conceptos existentes tiene una carga de aporte y una desventaja. Aporte porque permite avanzar y cambiar con nuevos conceptos que parecen más ricos. Una deuda y una hipoteca porque uno sigue pensando en la pregunta que originó el concepto anterior. O sea, la crítica al pasado, dentro del pasado. Kant es heredero de Descartes, pero es prisionero de una mentalidad. Hegel es crítico de Kant, pero es prisionero de una mentalidad. Marx es crítico de Kant, de Hegel y de Kant. De alguna manera se mantiene la misma mentalidad. Entonces hay preguntas originales que a veces encadenan posteriores críticas y que uno no puede romper y siguen prisioneros de la mentalidad persistente. Es difícil ser radical, la historia siempre uno es deudor del pasado y de todo lo que de alguna manera ilumina y representa el pasado en conceptos y en forma de ser y en miradas y en sueños y en fin, todo eso.
cómo hacerle, cómo la vida cotidiana la gente debe hacer, y los académicos o los intelectuales que se dedican un poco a esto que se decía, la guerra de la teoría, ¿no? El cambio de términos, porque tienen elementos determinantes, edición y de precisión. ¿Cómo hacerle? ¿Qué tipo de estrategia, qué tipo de imaginación sociológica hay que tener para intentar enriquecer con nuevos términos más adecuados, más ricos, de menos opresión y al mismo tiempo más liberadores? Algunos decían que situarse en la perspectiva del opresor, del oprimido, de alguna manera permitiría, ¿no? Desde ahí, de esa imaginación, pensar de otra manera, que de ahí comenzaría un poco la mirada distinta. Freire nos dice, pues insertarse en la historia y el crisol, y de alguna manera Miguel estaba diciendo, no integrarse eliminando realidades, sino integrarse para que quepan muchos mundos, la idea de un mundo para muchos mundos. Serían esas diferentes modos para repensar el indigenismo o el indígena y mestizo, como si fueran solamente dos contrapuestos estructuralistas, ¿no? Dentro y fuera, o hay otros elementos que podrían meterse dentro de nuestra imaginación para romper moldes y pensar de otra manera. Creo que es para ti, pero también es para María. No, pues va bastante fuerte, ¿no? Y yo creo que es, pero bastante interesante, porque nos pone nuevamente a pensar justamente en nuestras propias, diríamos, nuestras propias perspectivas de análisis, ¿no? Nuestra propia conceptualización, y por lo tanto nuestras propias afirmaciones, ¿no? Yo creo que para mí, lo central para mí, es tratar de comprender que la palabra existe porque es humana. Es decir, la lengua y el lenguaje contienen en su interior potencialidades que están en base al cuestionamiento de las determinantes del mundo. Es decir, el origen de la palabra Dios no está en el más allá de los dioses, sino está en el mundo mismo de los hombres como dioses. Es decir, la palabra Dios contiene, diríamos, tanto la mitificación, tanto la estatización, tanto la conceptualización del mundo, pero al mismo tiempo en su interior contiene, digo yo, el movimiento, la transformación de las propias determinantes cuando se constituye la palabra. Pongo un ejemplo de Dios, pero puedo ponerlo en esta botella. Es decir, cuando yo nombro el agua comienza a tener existencia humana. Es decir, el agua existe en ella misma. Pero el agua se transforma en agua y en satisfactor, en vida, en el momento en que la nombro. Walter Benjamin utiliza la metáfora extraordinaria de la lámpara. La lámpara está allí, pero en el momento no existe si no la nombro. Y en ese instante que la nombro, toma vida la lámpara y alumbra, podríamos decir. En ese sentido, yo creo que lo interesante de pensar los conceptos, pensar, es decir, no los orígenes como orígenes del mundo, sino tratar de hacer una genealogía nietzschiana, si quieres. Es decir, tratar de ver las tensiones, los momentos que hicieron existir esas palabras. Entonces, cuando digo la palabra indio, más allá del concepto indígena, estoy diciendo que no nada más el concepto indio contiene el darle vida a América para el occidental. ¿Me explico? Es decir, le está dando vida, pero también que se está apropiando de América. Está inventando América. Está empezando a construir América. Está empezando a construir un lenguaje, una lengua, una palabra, un concepto que está determinando, identificando y apropiándose de América.
¿Me explico? Es decir, en ese sentido creo que al hacer esa genealogía, no de buscar los orígenes,